Bueno, pues vaya bombazo, esto no se lo esperaba a nadie. Marc Bartra vuelve a Betis tras una temporada para reforzar la defensa. ¡Comenzamos! Bueno, pues en primer lugar os invito como siempre a que os suscribáis, que no cuesta nada, para estar al tanto de la actualidad de Betis y de su mercado de fichajes, para que lleguemos a los 1700 suscriptores, y también podéis seguirme en mi TikTok, que también hablo del Barça. Y bueno, quería comentar ese fichaje de Marc Bartra que nos ha pillado a todos por sorpresa. Ya se había hablado en las últimas semanas que podía volver, y esta vez lo hace en pack junto a Chadi Riad. Hablé el otro día de que me esperaba lo peor en la defensa, que las incorporaciones no iban a llegar a tiempo para la primera jornada, pero nada más lejos de la realidad. Ramón Planes está haciendo muy buen trabajo y ha cerrado 2 centrales en solo un día. Hoy me quiero centrar más en Marc Bartra, que al final yo creo que es el que más conocemos, sobre todo por la experiencia que ya tiene en el fútbol europeo. No solo en el Betis, donde ya ha estado en 4 temporadas y media, donde fue clave en la consecución de la última Copa del Rey, sino también, pues bueno, en el Barça, jugando partidos de importancia en el mejor Barça al final con Luis Enrique, después en el Borussia Dortmund, y después llegó al Betis de Setién, concretamente en enero de 2018, donde firmó una primera media temporada realmente buena. Fue clave para que el Betis se metiera a Europa, y al final, con su pasión, con su calidad, con su nivel defensivo, fue el líder de la defensa y un jugador imprescindible. En la siguiente temporada, 18-19, creo que no encajó muy bien en esa defensa de 3, donde los carrileros no ayudaban mucho y sufría mucho a las espaldas. En el 1 para 1 cometía alguna torpeza, y sí que es un jugador que siempre con balón es bastante bueno por su criterio, por su conducción, por su desplazamiento largo. Creo que se posiciona en campo rival con mucha facilidad. Ahí se nota que viene de la Masía, pero claro, luego en las espaldas ha sufrido en más que una situación. Ha sido muy fácil de romper, una cadera algo frágil, y después llegaron los problemas con las lesiones. Al final 2 años o 3 marcados por la irregularidad, y sí que en su última temporada con Manuel Pellegrini, 21-22, ya sin esos problemas con las lesiones, desde mi punto de vista, en ese año donde el Betis estuvo a punto de meterse en Champions y también ganó esa Copa del Rey, fue el mejor central de lejos de la plantilla. Clave, por supuesto, titular en esa final de la Copa del Rey junto a Germán Petzela, y ahora, tras, bueno, firmar, ir de menos a más en el Betis, firmar una última recta final de temporada espectacular, se fue por sorpresa. Creo que el Betis necesitaba cuadrar cuentas y salió por unos 3,5 millones, liberando también una ficha muy importante. Llegó Luis Felipe, que desde mi punto de vista lo ha mejorado y lo ha hecho olvidar, pero sí que es cierto que ahora no sabemos si Luis Felipe se va, pero desde luego a día de hoy creo que una defensa formada por Petzela, Luis Felipe, Chadi Riad y Marc Bartra es el primer nivel para competir en 3 competiciones, donde al final Luis Felipe, súper consagrado también, ha encajado desde el día 1, un jugador joven que todavía puede ir a más. Si Petzela sigue a este nivel o similar, me parece que es un central de primer nivel para el Betis. Si Bartra vuelve a ser el que fue esa temporada 21-22 y es capaz de no tener problemas con las lesiones, estar bien físicamente y competir, y luego Chadi Riad va teniendo minutos porque van a ser 3 competiciones y los va a tener y encaja bien, se pule, coge experiencia, creo que la defensa del Betis va a ser de un nivel estratosférico, más aún si contamos ese lateral derecho donde Bellerín va a subir claramente en nivel, sobre todo en el ámbito ofensivo. Quizás faltaría un lateral izquierdo donde Miranda está lesionado. Abner Vinicius, ya lo he comentado, anticompetitivo por el momento y se le nota muy nervioso. Ahí sí que se debería de mirar desde mi punto de vista una incorporación, pero en cuanto a centrales, si Luis Felipe finalmente no se va a la Premier, creo que la cosa se queda bastante bien, porque sí que es cierto que yo cuando oí lo de Bartra digo, vale, el Betis es el equipo más veterano de la liga, es un equipo con una columna vertebral muy envejecida, y creo que traer a viejas glorias, por así decirlo, a un jugador ya con 32 años, por mucho que llegue a coste cero, no es lo mejor. Creo que el Betis necesita rejuvenecer la plantilla, pero claro, luego ves que el Betis ha fichado a Chadi Riad con una cesión, por lo tanto ahora no hay que hacer una inversión fuerte por ese jugador. Si lo hace bien, hay una opción de compra de 3 millones, y en caso de una futura venta, de que se revalorice y el Betis lo venda, el Barça se queda con el 50% de la operación, por lo que si sale bien,
creo que en lo deportivo le va a dar a Betis muchísimo y que va a ser muy buena operación, pero centrándonos otra vez en el caso de Marc Bartra, creo que es una muy buena operación, sobre todo porque llega a coste cero. La temporada pasada lo vendiste por 3,5 millones, firma por 2 temporadas más una opcional y es un jugador que debería de dar rendimiento inmediato. Lo has cambiado por Edgar, yo creo que a día de hoy Marc Bartra es mejor que Edgar, honestamente, aunque en el medio plazo Edgar por juventud vaya a tener más que ofrecer a priori. Pero creo que con ese fichaje de Chadi Riad haces todo a las mil maravillas, todas muy buenas operaciones en lo económico, un jugador más veterano que ya tiene experiencia en el club, que está contrastado, que va con su pasión a contagiar y a liderar la defensa desde el día 1 y al final un jugador más joven, más por hacer, que tiene que coger experiencia, pero que ya viene con un físico espectacular, con unas bases de juego asentadas de la cantera del Barça, así que creo que son de verdad, insisto, dos muy buenas operaciones y creo que el Betis acierta y sigue mejorando el equipo respecto a la temporada pasada. Creo que Bartra y Chadi Riad lo tienen que hacer mucho mejor que Edgar y que Víctor Ruiz a priori. Estas son mis expectativas. A lo mejor hay gente que tiene más dudas con Marc Bartra por la irregularidad que mostró en su día en el Betis, pero yo creo que tengo muy pocas dudas y que por lo menos un nivel estándar, a mínimo que le respeten las lesiones, sí que va a dar. No es a lo mejor la operación soñada desde el punto de vista de que pierdes a un jugador como Edgar, que era muy joven y tal, pero teniendo en cuenta que le sacas un beneficio en cuanto al traspaso de 4,5 millones y que al final pues no deja de ser una operación de mercado, solo ha pasado un año desde su marcha, yo creo que es una muy buena oportunidad y el Betis hace bien firmando a Marc Bartra. ¿Qué le va a añadir? Pues bueno, yo creo que tenemos ya dos perfiles, como el caso de Chadi Riad me lo tengo que estudiar más, pero por ejemplo en el caso de Petzela pues es el típico central fuerte, contundente, que gana muchos duelos, que es muy difícil de pasar, que es agresivo en el buen sentido y bueno, pues típico central corrector de toda la vida. Luego tenemos a Luis Felipe, que es un poco una mezcla, creo que con balón mejora bastante a Petzela, para mí es el más completo de lo que tiene el Betis en plantilla, y luego Bartra pues un central también experimentado, un central que a nivel defensivo es cierto que deja algunas dudas cuando los espacios en los partidos son largos, cuando hay que correr a su espalda, hacia atrás, cuando lo giran, creo que ahí sí que es cierto que Bartra sufre en muchas situaciones y suele ser algo irregular, comete algunos errores, pero por ejemplo la última temporada fue un absoluto titán en esa defensa, por lo tanto creo que ya depende de qué versión de Bartra veamos. Va a ser lógicamente un jugador que va a destacar mucho con balón, que en ese sentido le va a dar mucho al Betis en salida de balón. Si contamos encima la incorporación de Marc Roca, el fichaje de Bellerín, que tiene siempre ese recurso de las paredes para salir jugando, creo que la defensa del Betis, por lo menos en cuanto a salida, va a ser muy completa. Y si ya tenemos otro perfil de jugadores como Guido o como Petzela, creo que la defensa del Betis a día de hoy está a muy buen nivel, a expensas, insisto, de un lateral izquierdo. Si Luis Felipe finalmente se queda, creo que tampoco hay que darle muchas vueltas a quién va a ser titular. Si Luis Felipe, Petzela, que vinieron así haciéndolo muy bien en el último año, si Bartra, Luis Felipe, si Bartra, Petzela, yo creo que al final son 3 competiciones y el tiempo, las circunstancias y el rendimiento de los jugadores dirán cuál va a ser la pareja titular en los momentos más importantes. Y nada más, pues espero que os haya gustado este análisis comentando el fichaje de Marc Bartra. Bueno, jugador muy veterano, llega a coste cero, yo creo que es una operación de poco riesgo y que con su experiencia va a mejorar sin dudas lo que ya teníamos la pasada temporada. Suscribiros y nos vemos en el siguiente.